Buenas tardes. El día de hoy vamos a empezar con las clases de ese taller pequeño para el examen de admisión tanto de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional como del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Mi nombre es Jesús Vallejo, soy estudiante de Física y Filosofía de la Universidad de Costa Rica y el día de hoy lo que vamos a ver son algunas especificaciones acerca del examen. Asimismo, tal vez al final veamos unos cuantos ejemplos y dejemos algunos encargos para la próxima clase. Entonces, para empezar, decir que es importante que ustedes sepan que todas las clases están siendo grabadas para que ustedes puedan consultar los videos en YouTube y así no se pierdan de nada. Entonces, para que no se preocupen, por ejemplo, de que un día no pueden ir a clases o que tienen algún inconveniente, algún examen, qué sé yo, que les choca con el horario de hacer la clase, no se preocupen, pueden consultar siempre el video casi siempre lo subo el mismo día o si no 1 o 2 días después de que tengamos la clase, pero siempre lo subo. Y también les comparto las diapositivas que vemos en clase, entonces por ahí no hay ningún problema. Así que tranquilos por esa parte. El canal es este que están viendo aquí, se llama Jesús 2012-8502. Igualmente yo les voy a pasar el link para que ustedes puedan ir a consultarlo. Ahí también pueden ver las clases que he dado con los otros grupos. Si ustedes quisieran, por ejemplo, qué sé yo, ver qué es lo que está viendo el grupo uno, van y cliquen las clases del grupo uno, si no del grupo 2, o las de ustedes que son el grupo 3, ¿verdad? No hay ningún problema con eso. Yo se los recomendaría porque como hay ejemplos que hago con unos y no los hago con los otros, es como lo más recomendable que estén viendo todos los videos para que así tengan más variedad de recursos para el momento de ir a hacer el examen. Asimismo, tengo un segundo canal. En este segundo canal lo que hago es subir ejercicios o problemas resueltos en poco tiempo. Por ejemplo, el último y el primero que subí, de hecho, es este que son 10 problemas resueltos para el examen de admisión. Lo subí hace 5 días y lo más seguro es que mañana o pasado mañana está haciendo otro. Entonces, este material es adicional, es completamente complementario si lo quieren consultar. No es obligatorio, pero siento yo que es como una ventaja extra que tienen al momento de estar llevando el curso, ya que pueden consultar los videos que estén aquí, los videos que estén ya propios del curso, de las clases, y así pues van mejor preparados. Entonces, también recordarles que si tienen alguna duda en algún momento, ya sea con problemas o con la explicación que yo les estoy dando, nada más me la escriban, ya sea en, en el chat o si no, pues nada más la dicen. Esperen para poner. Entonces, en caso de que no me escuchen, me lo escriben, ¿verdad? Entonces pongan ahí a la parte, bueno, en la parte del chat, si me están escuchando, o si no, para poder seguir, entonces necesito que escriban los que están ahorita, si están escuchando, si no para que se metan en el audio de la llamada. Ok, ok, perfecto. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Es que todas las clases están siendo grabadas, que tienen
el primer canal, que es el que les mostré anteriormente, ¿verdad? Que es Jesús 2012-8502, y que también tienen donde estoy subiendo videos, bueno, videos de problemas resueltos en poco tiempo. Por ejemplo, el último que subí fueron 10 problemas resueltos en más o menos 15 minutos. Así que si quieren consultar ese material, que es como un material extra, no es obligatorio, pues lo pueden hacer. Yo les voy a estar mandando los links siempre que suba algo nuevo. Así que no se preocupen por eso, todas las clases están grabadas, así que no se van a quedar atrás en ningún momento. Y en el aula virtual es donde se está subiendo todo el material de apoyo. Ese es el aula virtual, se llama Clases Examen de Admisión. Creo que ya les mandé el link a la mayoría para que entren. Entonces, por esa parte creo que estamos bien. Ahí suelo subir, qué sé yo, si yo me encuentro alguna página donde hay un montón de ejercicios resueltos, yo la publico ahí, o si veo algún video interesante que explica un ejercicio que puede servir para el examen de admisión, también lo publico. Entonces es una herramienta muy útil. Ustedes cuando se unan van a poder ver todos los videos que yo he subido, así como distintos solucionarios, algunos quizzes que he estado haciendo. Así que es una muy buena herramienta para que le saquen provecho. Ok, ahora ya entrando un poco más en materia, vamos a ir viendo qué es lo que es un examen de admisión. Entonces, en términos simples, un examen de admisión es una prueba que evalúa sus capacidades de razonamiento lógico-matemático a través de preguntas de selección múltiple. Es importante aclarar que no es un examen que evalúa la materia de bachillerato de matemática y español. Entonces, ustedes no tienen que cometer el error de estudiarse toda la materia de bachillerato para el examen de admisión, porque en el examen de admisión a ustedes no le van a preguntar en ningún momento algo como en español, qué significa, qué es una oración gramatical, refleja o algo así, tampoco de matemática. Entonces es importante que se quiten esa idea, que todo lo que ustedes hayan estudiado para bachillerato, para las pruebas FARO, no tiene ninguna utilidad para el examen de admisión. Ahora, para ver más o menos cómo están distribuidas las preguntas del examen de admisión, tenemos que saber que no tienen un orden en específico, pero que sí suelen estar puestas de forma intercalada. ¿Qué significa de forma intercalada? Que ven una pregunta que es de matemática y después le ponen una de razonamiento lógico verbal. Y después van con otra de matemática, después una verbal. Entonces tienen que ir preparados para hacer una por una. Y en el TEC, esas preguntas les van a aparecer separadas por módulos. Esos exámenes tienen alrededor de 75 preguntas. Entonces, por ejemplo, en el TEC van a tener 40 preguntas que son solo de matemática. Y después van a tener 35 que son solamente de español. Mientras que en la UCR y la Nacional van a tener mitad y mitad. El TEC evalúa más que todo la parte de matemática. Entonces, si quieren entrar al TEC, prestenle más atención a la parte de matemática. Y si quieren entrar a la UCR o a la Nacional, deben darle igual atención a las dos partes. Luego, la nota del examen de admisión se calcula en un 50% por medio de la nota que obtienen ustedes en la prueba escrita, es decir, en el examen, y un 50% es su nota de presentación. Esto en el examen de la UCR. La nota de presentación es el promedio de notas que obtuvieron en 10º grado. Y en la Universidad Nacional y en el TEC el porcentaje es 60-40, es decir, se evalúa en un 60% lo que es la nota del examen y un 40% es el valor de la nota de presentación. Entonces, ¿cuáles son los temas que es importante conocer y practicar? En matemática tenemos que saber trabajar con operaciones que tienen fracciones, saber aplicar fórmulas de probabilidad y estadística, saber que son combinatorias, problemas donde se tenga que usar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, geometría básica. Y en la parte verbal necesitan tener muy afinada lo que es la comprensión lectora, apegarse siempre al texto cuando tengan una pregunta, no usar todo lo que ustedes saben, tener un amplio vocabulario y diferenciar entre implícito y explícito. Ahora también es importante recalcar que en los materiales que yo les pasé hay distintos archivos.
Hay unos archivos que son quizzes, otros archivos que son clases y otros que son exámenes parciales. Los quizzes tienen más o menos, creo que son 10, 15 preguntas, igualmente las clases, esos son más cortos. Los parciales son de una extensión más larga, son muy parecidos al examen de la UCR y yo personalmente les recomiendo que practiquen con los quizzes cuando ya estén más adelantados en el curso, ya que son más completos, tienen más material, son más variados, mientras que las clases son muy, muy monótonas. Casi es que solo evalúan lo que es la parte de razonamiento lógico verbal, que igual es importante, pero también siento que cuando estén haciendo una práctica para el examen de admisión, tienen que estar trabajando con las dos partes del cerebro, la parte matemática y la parte verbal. Entonces, lo que les recomiendo es que hagan los quizzes cuando se sientan preparados para hacer algo de mayor extensión. De igual forma, traten de hacer todas las preguntas de un solo, que sé yo, las 75 preguntas, se pongan a hacerlas, porque si no, puede ser que no estén acostumbrados a llevar un examen como el de admisión, ¿verdad? Tienen que medir el tiempo, tienen nada más 3 horas, no es todo el tiempo del mundo, y también tratar de practicar rellenando bolitas, porque el examen es de rellenar bolitas, y si ustedes pierden tiempo haciendo las preguntas y no rellenando las bolitas, puede que al final eso les pase factura. Entonces es como una recomendación personal que yo les hago. Entonces, siguiendo con lo anterior, las clases son prácticas cortas, los quizzes y exámenes son más variados y están estructurados como un examen de admisión. Es importante que los practiquen para poder complementar lo que vemos aquí. Eso también es muy importante, ¿verdad? Porque el curso o las clases que yo les doy son nada más como un material extra, pero el cambio, la buena nota, al final los que se la van a ganar son ustedes. Y eso significa que por más ejemplos que yo les explique, no se hace nada si ustedes no están repasándolo en casa. Así que cuando terminemos la clase, antes de la clase, después de la clase, al día siguiente, traten de hacer varios ejemplos. Y si tienen alguna duda con los ejemplos, no duden en mandármelo y yo lo voy a resolver con todo el gusto del mundo. Pero no tengan vergüenza al momento de tener una duda, porque al final así es como uno aprende, teniendo preguntas, teniendo dudas, y así podemos aprender todos. Por ejemplo, si es un ejemplo que yo en un principio no sé hacerlo y me voy a esforzar por poder resolverlo y mostrarles distintas formas de solucionarlo. Así están aprendiendo ustedes y estoy aprendiendo yo. La mayoría de ejemplos yo los he hecho. Entonces, eso es como una ventaja para que ustedes no se sientan solos en ese proceso para el examen de admisión. También les compartí un material extra por correo y algunos por mensaje, que es de varias prácticas del examen de admisión del TEC. También hay una práctica que es la que salió este año, que también lo pueden buscar, está en internet, para que hagan esos ejemplos. Los ejemplos del TEC suelen ser más duros que los normales, es decir, que los de la UCR y la Nacional, porque evalúa mucho más lo que es la parte matemática. La parte matemática casi siempre es lo que más se come a los estudiantes. Entonces, traten de hacer también esas prácticas bastante, porque son muy parecidas al examen del TEC. Y es como una ley general que si a usted le va bien en el examen del TEC, le va a ir bien también en el examen de la UCR y de la Universidad Nacional. Así que como recomendación también personal es que hagan todo tipo de preguntas que salgan en el examen del TEC, porque suelen tener una dificultad más alta. Y si ustedes pueden hacer ejercicios con una dificultad más alta, los otros los van a ver demasiado sencillos. También otra recomendación que yo les hago es que ingresen a este grupo de Facebook que se llama Examen de Admisión UCR-TEC. Es un grupo hecho por la Academia AMP. Personalmente a mí no me gusta cómo hacen los cursos ellos, pero siento yo que para aprovechar el tiempo libre que tienen ustedes, por ejemplo, cuando están revisando Facebook, entrar a este grupo y ver que el administrador, que es Reinaldo Jiménez Santamaría, sube un ejemplo y después sube la resolución, es bastante bueno para que ustedes vean cómo se pueden resolver distintos ejercicios. Yo soy muy activo en ese grupo, casi siempre que veo un ejemplo pongo la respuesta, así que esa es como una otra herramienta adicional para que ustedes lo puedan hacer. Vean todas las herramientas que tienen para poder prepararse para el examen. No se queden solo con una, porque ese es un error que cometen muchos estudiantes.
Ahora ya vamos a empezar con la parte bonita y vamos a ir viendo ejemplos de problemas. Casi siempre la metodología que yo utilizo durante las clases es que yo les pregunto un ejemplo y ustedes escriben cuál piensan que es la respuesta correcta. Les doy un tiempo aproximado de 2 minutos, que 2 minutos es como lo que ustedes tienen que durar por pregunta en el examen. Así que el día de hoy vamos a empezar con esa metodología. Seguramente la clase de hoy terminemos antes, porque como es una clase introductoria y no estamos todos, vamos a ir viendo nada más como ciertos problemas y tratando de analizar una posible solución. Entonces vamos con el primero. El primer ejemplo nos dice, considere la siguiente figura. Y tenemos un cuadrado que está sombreado, pero hay una parte que no está sombreada. Entonces, lo que nos preguntan es cuál es el área de los rectángulos sombreados. Es decir, ustedes tienen que calcular cuál es el área de este rectángulo, más el área de este rectángulo, más el área de este rectángulo, más el área de este rectángulo, porque son los únicos que están sombreados, sin contar el área que no está sombreada, obviamente. Entonces, yo les voy a dar a ustedes unos 2 o 3 minutos para que piensen una solución y la escriban y después la revisamos. Es importante que la mayoría escriba una respuesta para así ver más o menos qué fallos pueden estar cometiendo y que no se queden con la duda. Entonces, 2 o 3 minutos a partir de ella. Bien, como ya todos respondieron, vamos a analizar la pregunta. Vean que lo que nos están pidiendo es calcular el área de todos los rectángulos sombreados, es decir, sumar esta área, esta área, esta área y esta área. Pero ustedes también lo pueden ver de la siguiente forma. Esto es un cuadrado. El lado de este cuadrado mide A más B. Vean que todos los lados miden lo mismo porque es un cuadrado. Mide A más B. Muy bien. Ahora pensamos. Todo el cuadro está sombreado, menos este cuadrado chiquitito de aquí. Entonces, tenemos que pensar que el área total sombreada es una resta. Lo que está sombreado es todo el cuadrado menos esta área chiquitita. Entonces, si nosotros averiguamos cuánto es esta área chiquitita, lo único que tenemos que hacer es restar esa área al área de todo el cuadrado. ¿Cuánto es el área de todo el cuadrado? El área de todo el cuadrado es lado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, el lado mide A más B. Así que el área de todo el cuadrado es A más B al cuadrado. Y a eso le tenemos que restar el área chiquitita. Entonces buscamos cuál respuesta tiene A más B al cuadrado para descartar las otras. Entonces las que tienen A más B al cuadrado son
la 3 y la 5. Entonces, entre la 3 y la 5 está la respuesta correcta. Luego, analizamos cuánto mide este cuadro chiquitito. Vemos que todo este lado mide A, ¿verdad? Este lado es este mismo que este. Muy bien. Y esto, solo esta parte, mide B. Así que tenemos que averiguar cuánto mide esta fracción de aquí. Lo que va desde aquí hasta aquí, porque eso va a ser el lado de este cuadro chiquitito. Y si nosotros calculamos cuál es el lado de ese cuadro chiquitito, podemos calcular cuál es el área del cuadrado chiquitito. Y nada más, después se lo restamos al área grande que ya encontramos. Así que si nosotros vemos que todo este lado es A y este otro lado es B, esta parte de aquí es agarrar el lado A, quitarle la parte de B, porque si nosotros tomamos A y le quitamos toda la parte de B, lo único que va a quedar es esto. ¿Y esto qué es? Esto es el lado del cuadrado chiquitito. Entonces, este lado es A menos B. Entonces, como el área de un cuadrado es lado al cuadrado, el área de este cuadrado va a ser A menos B al cuadrado. Y esta es el área que le tenemos que restar al cuadro grande. Entonces, habíamos dicho que el área del cuadro grande es A más B al cuadrado. Así que a más B al cuadrado le restamos A menos B al cuadrado. Y esa es toda el área sombreada. Así que la respuesta correcta es la opción 5. Aquí lo que yo les pongo en todas las diapositivas cuando hacemos una pregunta es toda la explicación de la pregunta. Entonces, aquí yo les voy poniendo todo detenidamente, ¿verdad? Lo primero que tenemos que recordar es que el área de un cuadrado es su lado elevado al cuadrado. El área del cuadrado es lado al cuadrado. Vemos que el área del cuadrado grande es A más B, por lo que su área es A más B al cuadrado. Para hallar el área sombreada tenemos que darnos cuenta de que es igual al área del cuadrado grande menos la del cuadrado pequeño que está en medio, porque es lo único que no está sombreado. El lado de ese cuadrado es lo que hay que encontrar para restar su área al anterior. Vean que si yo al lado a este lado, le resto el lado B, este lado, me queda el lado del cuadro pequeño. Entonces su área es A menos B al cuadrado. Con esto ya tenemos todo para calcular el área sombreada. Área sombreada es igual al área del cuadrado grande menos área del cuadrado pequeño. Y eso sería A más B al cuadrado menos A menos B al cuadrado. Y por eso la respuesta es la opción 5. Ven, este lado es el lado A menos B. Y eso es todo lo que ocupábamos para calcular el área que no está sombreada. Y como es el área que no está sombreada, es el área que tenemos que restar. Ok, esta otra pregunta es más de análisis espacial. Y lo que tienen que hacer es hallar la menor cantidad de rectas que se necesitan trazar para dividir la siguiente figura en 6 partes que no necesariamente sean iguales. Entonces, les voy a dar otros 2 o 3 minutos para que piensen y traten de resolverlo y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Entonces, 2 minutos a partir de ahora.
Y como ya todos contestaron, vamos a revisar la pregunta. Con ese tipo de ítems, lo que tenemos que hacer es ir probando primero la menor cantidad de opciones para después ir descartando, ¿verdad? Por ejemplo, si la opción uno que dice que con dos líneas se puede separar la figura en seis partes, si nos damos cuenta de que esto no puede ocurrir, la descartamos y pasamos con la siguiente. Si con 3 tampoco se puede, la descartamos y pasamos con la siguiente. Porque si lo iniciamos con 6 probablemente con 6 es posible dejarla dividida en 6 partes. Pero tendríamos que ir probando después con 5 después con 4 después con 3 después con 2 para ver con cuál es el mínimo que se puede. Por eso es más recomendable empezar desde arriba hacia abajo, porque si no estaríamos perdiendo bastante tiempo. Y el tiempo es muy valioso en ese tipo de exámenes. Así que aquí vamos a probar primero con 2. Si yo trazo primero esta línea, vean en cuántas partes dividí la figura. Me quedó aquí una y aquí otra. Ya la dividí en 3 partes. Ustedes tienen que saber que aquí pueden poner la línea donde se les dé la gana. Así que es muy importante que lo tomen en cuenta. Y después hago otra línea que me deja al final la figura dividida en una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes y 6 partes. Entonces, con 2 líneas ya fui capaz de dividirla en 6 partes que no son necesariamente iguales. Entonces, una vez hecho esto, yo ya comprobé que con dos se puede hacer. Y vean que lo que estamos buscando es la menor cantidad de rectas. Por eso es que empezamos primero con la menor cantidad que nos ofrecen. Yo empecé con 2 porque 2 es lo menos que me están ofreciendo. Y ya vi que con 2 esto se puede hacer. Entonces, la opción uno es la respuesta correcta. Vamos aquí yo les enumero las partes, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dos rectas, la figura se puede dividir en 6 partes. Para preguntas como la anterior, no hay ningún truco en específico, solo deben tratar de probar siempre con el menor número de posibilidades para ir descartando. Ahora vamos con la siguiente, que nos dice, dos triángulos son adyacentes y tienen un lado en común. ¿Cuál es el menor número de colores que se debe usar para pintar la figura adjunta de manera que dos triángulos adyacentes tienen que pintarse de diferente color? Entonces, en español, que no pueden quedar dos triángulos seguidos del mismo color. Eso es todo. Así que traten de pensar cuál es el menor número de colores que se tienen que usar para que la figura quede pintada como nos están diciendo y escriben cuál creen que es la respuesta correcta. Les voy a dar unos 2 minutos para que lo piensen y ahorita lo revisamos.
Bien, entonces, la lógica de esa pregunta es la misma lógica que teníamos en las preguntas anteriores. Tenemos que hallar ese menor número de colores que se debe usar para pintar la figura adjunta, de manera que dos triángulos adyacentes se pinten de un color diferente. Entonces, como tenemos que buscar el menor número de colores, vamos a empezar con la menor cantidad. La menor cantidad para esta pregunta es 2. Entonces vamos probando. Si vemos que con dos colores definitivamente no es posible, seguimos con 3 y así hasta que hallemos la respuesta correcta. Entonces vamos a probar con dos colores. Aquí lo que yo hice fue ponerle letras a los colores. Entonces aquí iría el color 1 y como aquí puse el color 1, el que sigue no puede ser el color 1. Entonces tengo que poner aquí un color 2, pero como aquí ya puse color 2, este no puede ser color 2, así que es color 1. Este no puede ser color 1 porque aquí hay color 1, así que tiene que ser color 2. Y como este es color 2, ese tiene que ser color 1. Como este es color 1, aquí arriba tengo que poner un color 2. Como este es color 2, abajo tengo que poner color 1. Como este es color 1, aquí tengo que poner color 2 y a la par otro color 2. Como ese es color 2, abajo pongo un color 1, igualmente a la derecha. Y como ese es color 1, a la derecha tengo que poner un color 2. Entonces ya me di cuenta de que nada más usando dos colores puedo pintar la figura de manera que todos los triángulos que están seguidos tengan un color diferente. Entonces, dos colores es el menor número de colores que se debe usar para pintar la figura para que los dos triángulos seguidos queden de colores diferentes. Entonces, la opción 1, que dice 2, es la respuesta correcta. Como comprobamos que 2 es el menor número de colores que se puede usar, la opción 1 es correcta. Ahora, en esta pregunta se sigue la misma lógica. Y lo que tenemos que hacer es hallar cuál es la menor cantidad de rectas que se necesitan. La menor cantidad de rectas que se necesita trazar para dividir la figura en 6 partes que no necesariamente sean iguales. Entonces es lo mismo como la primera pregunta que habíamos visto. Así que les voy a dar 2 minutos para que traten de aplicar la misma lógica y escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
Entonces, para resolver esta pregunta, hacemos lo mismo, ¿verdad? Empezamos con lo mínimo que nos están dando. En este caso, lo mínimo que nos están dando es 2. Así que tenemos que pensar cómo hacer 2 líneas y dejar la figura dividida en 6 partes que no sean necesariamente iguales. Entonces, si yo trazo aquí una línea, me queda la figura dividida en 3 partes, ¿verdad? Queda una aquí, otra aquí y otra aquí arriba. Ya la dividí en 3. Ahora tengo que buscar dónde poner otra línea para que quede dividida en 6 partes. Entonces, si yo trazo una línea justo aquí, veamos en cuántas partes quedó dividida la figura. Vemos que tenemos esta parte grande aquí, esta otra parte aquí, la otra parte aquí, la otra parte aquí, esta y esta otra. En total tenemos 6 partes, ¿verdad? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que poniendo nada más 2 líneas, yo ya fui capaz de encontrar una manera de dividir la figura en 6 partes que no tienen que ser necesariamente iguales. Entonces, como me están pidiendo encontrar la menor cantidad y yo ya probé la menor cantidad y demostré que es posible hacerlo con esa cantidad, entonces esa es la respuesta correcta. Así que la opción 1 es la solución de esta pregunta. Solamente con 2 rectas podemos dividir la figura en 6 partes. Y vean que casi siempre es el número menor la opción correcta. No siempre, pero es como la tendencia que tiene el examen. Obviamente eso no significa que baten y pongan de un solo la primera, sino que traten de hacerlo. Traten de hacerlo porque casi siempre hay una manera de que con la primera opción podamos resolverlo. Pero si ustedes ya trataron bastante y vieron que es imposible, vayan con la siguiente y vayan con la siguiente. Y así no pierdan bastante tiempo con estas preguntas. Ok, esta pregunta se las voy a explicar porque es una pregunta de probabilidad. Entonces, estas preguntas son un poco más largas porque es de análisis matemático y no tanto de análisis espacial. Entonces, considere la siguiente tabla, nos dice la pregunta, con información sobre 3 grupos de personas. P representa la probabilidad de que al escoger una persona al azar del grupo, el seleccionado sea un hombre. Entonces tenemos 3 grupos, ¿verdad? El grupo 1, el grupo 2, el grupo 3. Nos dan la cantidad de personas. Tenemos 50, 40, Z, no sabemos cuánto es Z. Nos dan la cantidad de mujeres, tenemos 20 mujeres, Y mujeres en el grupo 2, no sabemos cuántas mujeres hay en el grupo 2. Y hay 10 mujeres en el grupo 3. La probabilidad del primer grupo de sacar un hombre es de X, en el segundo es de 3/4 y en el último es de 1/3. Así que tenemos que analizar las siguientes afirmaciones y escribir cuáles son verdaderas. Entonces, para hacer esto, tenemos que ir probando cada una de las afirmaciones y ver cuál es posible y cuál no es posible. Bien, tenemos que saber qué es una probabilidad. Una probabilidad es dividir los casos favorables para una determinada situación dividido entre el total de casos posibles. Como en esta pregunta nos están diciendo cuál es la probabilidad de escoger un hombre, entonces los casos favorables son el total de hombres que hay y los casos posibles son todas las personas que están ahí en ese grupo, es decir, contando tanto hombres como mujeres. Siempre los casos posibles tienen que ser mayores o iguales a los casos favorables. Mucho ojo con eso. Entonces, como en la primera pregunta, bueno, en la primera casilla, en el primer grupo, nos dicen que hay 50 personas y 20 son mujeres. ¿Qué significa esto? Que como hay 20 mujeres y son 50 personas, las otras 30 personas que no están contadas en el grupo de mujeres tienen que ser hombres. Entonces, 20 mujeres más 30 hombres nos da 50, que es la cantidad total de personas. Entonces, para hallar la probabilidad X, tenemos que hacer la división de casos favorables entre casos posibles.
Los casos favorables son los hombres y ya dijimos que hay 30 hombres. Los casos posibles son todas las personas que hay ahí. Y el problema nos está dando que la cantidad de personas son 50. Entonces hacemos la división para hallar la probabilidad. 30 dividido entre 50 nos da igual a 3 quintos. Entonces x es igual a 3 quintos. Y 3 quintos es mayor que un medio. Vean que lo que nos están preguntando es si x es mayor que un medio. X es 3 quintos y 3 quintos es mayor que un medio. Entonces la afirmación 1 es cierta. Así que ya sabemos que la primera es una afirmación verdadera y tenemos que ver cuáles respuestas tienen la opción 1, porque una de las que tenga la opción 1 va a ser la respuesta correcta. Entonces vemos que la primera opción, la segunda y la tercera tienen la afirmación 1. Entonces prácticamente la única que podemos descartar es la 4. Con eso también nos damos cuenta de que la 2 y la 3, entre ellas hay mínimo una que es falsa. Así que es otra buena señal que nos da todo este razonamiento que acabamos de hacer. Luego nos dice la segunda afirmación que tenemos que ver si y es igual a 30. Entonces pensemos, si y es igual a 30, quiere decir que en el grupo 2 hay 30 mujeres. Entonces habría 10 hombres, ¿verdad? Porque son 40 las personas que hay. Serían 30 mujeres y 10 hombres. Así que tenemos que ver si haciendo la división nos da 3 cuartos. Si hay 10 hombres, 10 son los casos favorables y 40 son los casos posibles. Entonces tenemos que ver si 10 dividido entre 40 nos da 3 cuartos. Y 10 dividido entre 40 da un cuarto, ¿verdad? Porque si sacamos décima arriba, queda décima de 10 es 1 y décima de 40 es 4. Entonces quedaría un cuarto. Y un cuarto no es igual a 3 cuartos, que es lo que dice este grupo de personas. Entonces, como no da 3 cuartos, podemos estar seguros de que y no puede ser igual a 30 porque estaría pasando algo que no tiene sentido. Y como entonces y no calza para llenar la información que está aquí con 30 mujeres, podemos estar seguros de que la afirmación 2 es falsa. Y como la afirmación 2 es falsa, descartamos todas las respuestas que tenga la opción 2. Descartamos la opción 2 y descartamos la opción 4. Así que lo único que nos falta es comprobar si la tercera afirmación es verdadera. Entonces nos están diciendo que z es menor que 20. Así que tenemos que ver qué pasa si z es mayor o igual a 20 y ver si se cumple todo lo que pasa aquí. Es decir, que la probabilidad nos da igual a un tercio. Entonces, si z es igual a 20, la cantidad de mujeres es 10. Entonces, habría otros 10 que son hombres, porque 10 más 10 es igual a 20. Entonces, tendríamos que hacer la división. Los casos favorables serían 10 hombres dividido entre los casos posibles, y los casos posibles serían 20. Entonces, 10 entre 20 nos daría un medio. Aquí eso es lo que yo les escribo aquí. La probabilidad sería un medio y se irá incrementando a medida que nosotros aumentemos z. Así que no se cumple que nos dé una probabilidad de un tercio, nos está dando un medio. Entonces eso no tiene ningún sentido matemático. Además que un medio es mayor que un tercio, entonces no puede ser que z sea mayor o igual que 20. Entonces, una vez que nosotros hallamos esto, z debe ser menor a 20. Entonces, la tercera afirmación es una afirmación correcta. Así que ya comprobamos que la primera es verdad, la segunda es falsa y la tercera es verdadera. Entonces, las únicas que se cumplen con certeza, que son verdaderas, es la 1 y la 3. Entonces, la opción 3 es la respuesta correcta.
Ahora vamos con el siguiente ejemplo, que dice, Gabriel, Elena, Ignacio y Susana se reunieron para realizar una carrera de velocidad. Si al final de la carrera sucedió que Gabriel llegó a la meta antes que Susana, Elena llegó a la meta antes que Ignacio y Gabriel llegó a la meta antes que Ignacio, no es posible que tenemos que analizar cada uno de estos casos y ver cuál es uno imposible. Es decir, ustedes van a tener 4 que son posibles, pero solo uno va a ser completamente imposible. Entonces les voy a dar 2 minutos a partir de ahora para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Entonces, para esta pregunta ustedes tienen 2 posibilidades. La primera es escribir todo lo que nos están dando y ver cuáles son todos los casos posibles y ver entonces a partir de eso cuál de esos casos es imposible. La otra es la opción que es más rápida. Y es que ustedes se den cuenta de que la carrera es de 4 personas. Es Gabriel, Elena, Ignacio y Susana. Nos dicen que Gabriel llegó a la meta antes que Susana y Gabriel llegó a la meta antes que Ignacio. Entonces, Gabriel le ganó a 2 personas en la carrera. Como Gabriel le ganó a 2 personas en la carrera y ellos son 4, no pudo haber quedado de cuarto porque le ganó a 1 y no pudo haber quedado de tercero porque le ganó a 2. Entonces, no es posible que Gabriel llegara a la meta de tercero. Entonces, ustedes nada más haciendo ese análisis dicen, ok, la C es la respuesta correcta, pero también lo pueden hacer analizando todos los casos posibles, ¿verdad? Nos dicen que Gabriel le ganó a Susana, Elena le ganó a Ignacio,
Gabriel le ganó a Ignacio, y de aquí ustedes escriben todas las conclusiones generales. Entonces, los resultados posibles pudieron haber sido que Gabriel le ganara a Elena, le ganara a Ignacio, le ganara a Susana, que Elena le ganara a Gabriel, le ganara a Ignacio, le ganara a Susana, y así vemos todos. Entonces, de esta forma podemos pensar. Nos dicen que si es imposible que Elena llegara a la meta de segundo, vemos que en esta y en esta Elena llegó a la meta de segundo. Entonces, esto es posible. La segunda nos dice que Susana llegará a la meta de tercera. Aquí tenemos dos opciones donde Susana llega a la meta de tercera. Entonces, eso es descartado porque es algo posible. La tercera es la que dice que Gabriel llegará a la meta de tercero. Vemos que en ninguna opción es posible que Gabriel llegara a la meta de tercero. Entonces descartamos esa opción. La cuarta dice que Ignacio llegará a la meta de tercero. Vemos que en esta tenemos Ignacio tercero y aquí también tenemos Ignacio tercero. Entonces es algo posible, y como es posible, entonces no puede ser la respuesta correcta. La otra dice que Susana llegará a la meta de segunda. Y aquí tenemos un caso donde Susana llega a la meta de segunda. Entonces también es un caso posible y no es la respuesta correcta. Lo único imposible es la opción 3, que dice que Gabriel llegará a la meta de tercero. La siguiente pregunta nos dice que en una librería hay dos cajas con lapiceros. La caja G solo tiene lapiceros de la marca G y la caja S solo tiene lapiceros de la marca S. Cierto día se sacan 15 lapiceros de la caja G y se depositan en la caja S. Luego se revuelven todos los lapiceros que están en la caja S y se sacan de esta 9 lapiceros que se depositan en la caja G. Entonces, con certeza sucedió que en la caja, y tenemos todas las opciones. Entonces, ustedes tienen que buscar cuál de todas estas ocurre con completa seguridad. Así que les voy a dar igualmente 2 minutos para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Y ahorita la revisamos. Que para esta pregunta ustedes lo que pueden hacer es imaginar que están en la situación. Entonces, piensen que están en una librería donde hay dos cajas con lapiceros. No saben cuántos lapiceros tiene cada caja. Sabemos que la caja G solamente tiene lapiceros de la marca G y la caja S solo tiene lapiceros de la marca S. Cierto día, ustedes sacan 15 lapiceros de la caja G y los depositan en la caja S. Luego, revuelven todos los lapiceros que están en la caja S, sacan de esta 9 lapiceros y los depositan en la caja G. Entonces, ustedes no saben cuántos lapiceros hay en cada una de las cajas. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, ustedes no pueden estar seguros de si en la caja S no quedaron, por ejemplo, lapiceros de la caja S, de la marca S, porque pudieron haber sacado 9 y en esa caja había específicamente nada más 9 lapiceros de la marca S. Entonces, ustedes no saben, ¿verdad? Tienen que irse nada más a lo que ocurre con seguridad,
Y piénsenlo de la siguiente forma. Ustedes al principio pasaron 15 lapiceros de la caja G a la caja S. Y después revolvieron y sacaron 9 lapiceros de la caja S que metieron en la caja G. Ustedes al principio pasaron 15 y después sacaron 9 y los pasaron a la caja G. En el hipotético caso de que ustedes hubieran sacado 9 de los 15 que metieron, siempre van a quedar lapiceros de la caja G en la caja S. Es decir, siempre va a haber quedado en la caja S al menos un lapicero de la marca G, porque ustedes no están sacando 15 de vuelta. Si ustedes sacaran 15 de vuelta, podría ser que hayan sacado los 15 que pasaron al principio, pero como apenas están pasando 9 después, ustedes tienen completa seguridad de que de esos 15 que pasaron al principio, debió haber quedado al menos uno en la caja S. Entonces, la opción D es la respuesta correcta. Luego, ustedes pueden ponerse a analizar cada uno de los casos para ver si eso ocurre con certeza. Nos dice que en la caja S no quedaron lapiceros de la marca G. Vemos que después lo que sacamos fueron 9 lapiceros. Esos 9 lapiceros pudieron haber sido los 9 de la marca G que pasamos al principio. Entonces, si nosotros sacamos 15, los pasamos a la otra y después sacamos 9, y esos 9 son de los 15 que pasamos inicialmente, no estamos devolviendo los 15, estamos devolviendo nada más 9. Entonces, en la caja S quedaron lapiceros de la marca G. No podemos afirmar que no quedaron lapiceros de la marca G. Entonces, la opción 1 queda descartada porque no es algo que ocurre con certeza. La opción B nos dice que en la caja G no quedaron lapiceros de la marca G. No sabemos cuántos lapiceros había en la caja G. Entonces, como no sabemos cuántos lapiceros había, no podemos afirmar esto. La tercera opción nos dice que en la caja S quedó al menos un lapicero de la marca S. Existe la posibilidad de que en la caja S solamente hubiera 9 lapiceros y que esos 9 lapiceros que sacamos y depositamos en la caja G fueran todos los lapiceros de la marca S que existen. Entonces, si nosotros hacemos esto, en la caja S no quedó ningún lapicero. Es una posibilidad, ¿verdad? No podemos asegurarlo con certeza. Pero eso implica que no podemos asegurar con certeza que en la caja S quedó al menos un lapicero de la marca S. Entonces, por eso descartamos esta opción. La D ya dijimos que es la respuesta correcta. Y la última opción dice que en la caja G quedó al menos un lapicero de la marca S. Otra vez lo que yo les decía. Si nosotros los 9 que sacamos son 9 lapiceros de la marca G y los pasamos a la caja G, entonces al final en la caja G nada más están quedando lapiceros de la marca G. Entonces no podemos afirmar esto tampoco con certeza. La única que podemos afirmar con certeza es la opción D, por lo que ya les había dicho anteriormente. Entonces, lo que yo aquí les pongo es que noten que esta pregunta es de análisis matemático y espacial. La estrategia es imaginarse en la situación. Si usted toma 15 lapiceros G de la caja G y luego los pasa a la caja S, sabe que tiene 15 lapiceros G en la caja S. Cuando pasa 9 lapiceros desconocidos de la caja S a la caja G, sabe que no pudo haber devuelto todos los que movió en un principio. Entonces la respuesta correcta es la D. Vamos ahora con esta pregunta. Nos dice que en una botella de agua hay un agujero por el cual cada hora se pierde la mitad del volumen total contenido al inicio de esa hora. Si en cierto momento la botella tenía 600 mililitros de agua, ¿cuánta agua va a tener 4 horas después? Entonces aquí ustedes tienen que ir contando cuánto se va perdiendo cada hora y hallar con cuánto nos quedamos 4 horas después. Así que les voy a dar 2 minutos para que piensen y escriban cuál es la respuesta correcta.
Bien, pensemos. Nos dicen que en cierto momento teníamos 600 mililitros de agua. Un momento. Ok, tenemos 600 mililitros en cierto momento. Cada hora perdemos lo que teníamos, la mitad de lo que teníamos al inicio. Entonces, si tenemos 600, eso es lo que tenemos al principio, a las 0 horas. Una hora después vamos a tener la mitad, ¿verdad? Porque perdimos la mitad. Y si tenemos algo y perdemos la mitad de ese algo, nos vamos a quedar nada más con la otra mitad. Entonces, una hora después perdemos la mitad de 600. La mitad de 600 es 300. Entonces, a la siguiente hora tenemos nada más 300 mililitros. A las 2 horas vamos a perder la mitad de eso que teníamos. La mitad de 300 es 150. A las 3 horas vamos a tener la mitad de lo que teníamos al principio de esas 3 horas. Al principio de esas 3 horas lo que teníamos era 150. La mitad de 150 es 75. Luego, a las 4 horas vamos a perder la mitad de lo que teníamos a las 3 horas. A las 3 horas teníamos 75 mililitros, entonces a las 4 horas vamos a tener la mitad de eso. La mitad de 75 es 37.5. Entonces, a las 4 horas, lo único que nos va a quedar de agua es 37.5 mililitros. Así que la opción B, que dice 37,5 mililitros, es la respuesta correcta. Ahora veamos la siguiente pregunta que dice, si alguien sabe andar en bicicleta es porque ha pasado por un proceso de aprendizaje, durante el cual pueden ocurrir muchas caídas. No obstante, llega el momento en el que el aprendiz es capaz de mantener un equilibrio activo. Analice las siguientes afirmaciones. 1. El aprendizaje no requiere de tiempo. 2. En todo aprendizaje pueden ocurrir equivocaciones. 3. Algunos procesos de aprendizaje no tardan mucho tiempo en completarse. De las anteriores afirmaciones, ¿cuáles o cuál hacen o hace que el texto principal sea falso? Es decir, ¿cuál de todas estas no se acomoda a lo que nos está diciendo el texto que tenemos arriba? Entonces les voy a dar 2 minutos para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Ok, vemos que la primera afirmación nos dice que el aprendizaje no requiere de tiempo. Entonces tenemos que ver si esto contradice a lo que dice el texto principal. El texto principal dice que si alguien sabe andar en bicicleta es porque ha pasado por un proceso de aprendizaje. Un proceso quiere decir que es algo que conlleva tiempo, ¿verdad? Un proceso no es un solo paso, un proceso tiene varios pasos. Y si tiene varios pasos es porque requiere de tiempo. Entonces, decir que el aprendizaje no requiere de tiempo es contradecir lo que dice el texto principal. Entonces, la opción 1 hace que el texto principal sea falso porque no concuerdan. Entonces, podemos decir que la 1 es una opción correcta, es una afirmación que calza con lo que nos están pidiendo. Vayamos con la 2. La 2 dice que en todo aprendizaje pueden ocurrir equivocaciones. Vemos que el texto dice que durante ese proceso de aprendizaje pueden ocurrir muchas caídas, es decir, en todo aprendizaje puede haber equivocaciones. Esto se acomoda al texto, no lo contradice. Entonces, como no lo contradice, no hace que el texto principal sea falso. Así que esta opción es incorrecta. La tercera dice que algunos procesos de aprendizaje no tardan mucho tiempo en completarse. Vemos que lo que nos dice el texto es que esa persona ha pasado por un proceso de aprendizaje, durante el cual pueden ocurrir muchas caídas, pero en ninguna parte nos dice cuánto dura ese proceso. No se dice si es un proceso largo, si es un proceso corto. Entonces, como no se dice cuánto tiempo tarda ese proceso, puede ser un proceso tanto largo como corto. Entonces, decir que algunos procesos de aprendizaje no tardan mucho tiempo en completarse, no contradice el texto, porque el texto en ningún momento está diciendo que tiene una duración específica.
Entonces, la 3 no hace que el texto sea falso. Entonces, la 3 es una afirmación incorrecta. Como ya dijimos que la 2 y la 3 son incorrectas, pero la uno es correcta, entonces solo la uno es una afirmación que hace que el texto principal sea falso. Entonces, la respuesta es la opción A. Entonces, yo aquí les digo cómo se puede resumir el texto. Andar en bici requiere un proceso de aprendizaje. Ese proceso puede ser breve o lento. Es decir, puede ser corto, no dice que tiene que ser largo. Luego de ese proceso, puedo andar en bici. Entonces, la opción uno contradice la premisa uno, la opción 2 no se opone al texto y la 3 tampoco, pues calza con 2. Entonces, la respuesta es la opción A. Veamos esta otra pregunta que dice, al ser humano debemos entenderlo como persona y como miembro de un grupo. Según el texto anterior, el humano es un ser y tenemos todas las opciones. Individual y social, biológico e integral, unificado y complejo, particular y universal, y anatómico y psicológico. Entonces tenemos que encontrar cuál de todas estas se relaciona directamente con el texto que nos están dando, que nos dice que el ser humano es una persona y miembro de un grupo. Así que les voy a dar 2 minutos a partir de ahora para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Y esta pregunta es muy sencilla, ¿verdad? Nos dicen que el ser humano tiene que ser entendido como persona y como miembro de un grupo. Entonces tenemos que identificar cuál de todas estas se relaciona con eso, ¿verdad? Con persona y miembro de un grupo. Una persona es un individuo, entonces la opción uno tiene sentido. Si alguien es miembro de un grupo es porque es un ser social, ¿verdad? Porque tiene que estar en contacto con las demás personas del grupo. Así que la uno es una opción que tiene mucho sentido. Es probable que esa sea la respuesta correcta. Después vayamos con la segunda que dice biológico e integral. Una persona es un ser biológico, ¿verdad? Porque es un ser humano. Pero un ser biológico no necesariamente quiere decir que sea una persona. Entonces, esto es muy general y no nos lleva directamente a pensar que estamos hablando de una persona. Y lo mismo con integral. Integral no significa que sea o forme parte de un grupo. Entonces, la opción 2 la descartamos. La opción 3 dice ser unificado y complejo. Un ser unificado no necesariamente tiene que ser una persona y tampoco que sea miembro de un grupo quiere decir que sea un ser complejo. Entonces, esta opción también la descartamos. Nos hablan de la persona como un ser particular. Sí, una persona puede ser un ser particular. Como miembro de un grupo lo relacionan con un ser universal. Y ser miembro de un grupo no quiere decir que nosotros seamos universales. Por ejemplo, ustedes en su grupo de colegio son seres sociales, pero eso no significa que sean universales, ¿verdad? No significa que por ser parte del miembro de un grupo pequeño ya sean miembro de un grupo universal, ¿verdad? Eso no tiene sentido. Entonces la opción D también la descartamos y la última dice anatómico y psicológico. Psicológico no tiene nada que ver con ser miembro de un grupo y anatómico no quiere decir necesariamente que estemos hablando de una persona. Entonces, por eso el resto de opciones son incorrectas y la respuesta es la opción A. Y aquí lo mismo, ¿verdad? Aquí yo nada más les explico todo lo anterior y por eso llegamos a que la opción correcta es la A, ¿verdad? Nada más para no perder tanto tiempo. Por eso es que no se los digo, pero cuando yo les pase las diapositivas, ustedes pueden leer todas las explicaciones con mayor detenimiento. Ahora vamos a terminar con estas 2 preguntas. La primera dice que si 2 gallinas ponen 2 huevos en 2 días,
cuántos huevos pone una gallina en 4 días. Vean, préstenle mucha atención, ¿verdad? Vean que lo que nos están diciendo es que dos gallinas ponen 2 huevos en 2 días. Y nos están preguntando cuántos huevos pone una gallina en 4 días. Entonces, 2 minutos a partir de ahora para que escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Hey, pensémoslo de la siguiente forma. Tenemos dos gallinas y esas dos gallinas juntas ponen 2 huevos. O sea, entre las dos apenas ponen 2 huevos en 2 días. Eso significa que cada gallina puso un huevo, ¿verdad? Porque si tengo dos gallinas y las dos ponen 2 huevos en 2 días, significa que cada una puso un huevo en esos 2 días. Por eso es que tengo 2 huevos. Entonces, haciéndolo así, vemos que cada gallina está poniendo un huevo cada 2 días. Entonces, ¿cuántos huevos va a poner una gallina en 4 días? Si una gallina pone un huevo en 2 días, en 4 días va a haber puesto otro huevo, ¿verdad? Porque como pone uno cada 2 días, en 2 días pone uno y en 4 días pone dos. Entonces, esa gallina en 4 días va a haber puesto 2 huevos. Entonces, la opción B es la respuesta correcta. Aquí nada más es de tener mucho cuidado, ¿verdad? No leer mal el problema, porque el problema tiende a confundir. Si ustedes piensan que cada gallina pone 2 huevos por día, pueden pensar que la respuesta correcta es la opción C, ¿verdad? Por ejemplo. Y luego de ahí la opción es completamente imposible porque de ahí como una gallina va a poner medio huevo. No tiene sentido. Entonces, para que tengan mucho cuidado. Aquí yo les pongo la respuesta, ¿verdad? Si dos gallinas juntas ponen 2 huevos en 2 días, tenemos que pensar como que cada una puso un huevo en esos 2 días. Así que en 4 días, una ha puesto nada más 2 huevos. Por eso la respuesta es la opción B. Ahora, la última pregunta del día de hoy dice, ¿de cuántas formas diferentes se pueden acomodar a 5 personas en una fila? Entonces, para eso tienen que pensar las formas diferentes en las que ustedes podrían acomodar a 5 personas en una fila y ver cuál de todas esas es la respuesta correcta. Entonces, 2 minutos a partir de ahora.
entonces aquí tenemos que pensar en cuántas son las personas que puedo poner por cada posición. Por ejemplo, en la primera posición, si ustedes imagínense, ¿verdad? Tienen 5 personas y van a ir poniendo una por una. Tienen que ver de cuántas formas los pueden ordenar, ¿verdad? Entonces, en la primera posición, ustedes pueden poner a 5 personas diferentes. En la segunda, como ya pusieron a una antes, pueden poner a 4 personas diferentes. En la tercera, pueden poner a 3 personas diferentes. En la cuarta, pueden poner a 2 personas diferentes porque ya pusieron a 3, ¿verdad? Y en la última solamente pueden poner a uno, ya nada más les queda una opción, porque ya pusieron al resto en las otras. Entonces, la operación que ustedes tienen que hacer es ir multiplicando todas las posibilidades. Así que en la primera tengo cinco posibilidades. Lo multiplico por la segunda, que tengo 4 posibilidades, después por la tercera, donde tengo 3 posibilidades. También eso se multiplica por la cuarta, donde tengo 2 posibilidades. Y esto último se multiplica por la quinta, donde tengo nada más una posibilidad. Y si ustedes hacen esta multiplicación, 5 por 4 es 20, 20 por 3 es 60 y 60 por 2 da 120. Entonces, el resultado final que obtenemos es de 120. 120 son las posibilidades que tenemos para acomodar a las 5 personas en una sola fila. Eso también se puede expresar como 5 factorial, que es 5 factorial es multiplicar el número por todos los números anteriores, pero eso lo vamos a ver en clases más adelante. Lo que tienen que saber es que la respuesta correcta es la opción E, ¿verdad? Nada más darse cuenta de esto. Si ustedes consideran esto, van a poder hacer casi que todas las preguntas que se relacionen con este tema. Entonces, eso sería todo por hoy. Seguramente les suba un quiz para la próxima clase. Yo les mando el link. Y eso sería todo. Muchas gracias por estar aquí y que les vaya muy bien.